Hola, bienvenidos a Museo Soumaya. Nos encontramos en la sala número 3 de Antiguos Maestros Europeos y Novohispanos. El día de hoy vamos a hablar un poco acerca de los santos. Seguramente han escuchado muchas veces hablar de diversos santos que muchas veces se celebran en nuestra cultura. A los santos se les nombra a partir de hazañas que realizaron en su vida y no necesariamente grandes hazañas heroicas, sino que tienen más que ver con el sentido ético y con el sentido religioso. Entonces, que buscaron preservar una religión o que hicieron algo de acuerdo a esta religión que les causó algún tipo de conflicto y eso hace que los conviertan en santos. Dependiendo de la historia de cada uno de ellos, se les nombra o se les divide de manera diferente. El día de hoy vamos a hablar acerca de dos santos mártires. Se les nombra mártires porque su muerte implica sufrimiento y sacrificio, en este caso por la religión cristiana. El primer santo del que vamos a hablar es este que tenemos aquí. Él es San Jorge. San Jorge era romano, era un soldado romano que se consideró muy valiente y él pues luchó mucho por el Imperio Romano. Un día uno de los emperadores romanos decidió que la religión cristiana tenía que ser castigada, entonces que todas aquellas personas que fueran cristianas las iban a matar. San Jorge era cristiano, entonces él va a hablar con el emperador y le pide que por favor no lleve a cabo este plan y confiesa él mismo ser cristiano. Al emperador en realidad no le gusta esto y lo que hace es que primero tortura a San Jorge esperando que renuncie al cristianismo, pero San Jorge no lo hace, entonces lo matan. Él muere un 23 de abril y es posteriormente canonizado y por esto es que se le llama San Jorge. Pero a San Jorge lo conocemos también por una importante leyenda llamada San Jorge y el dragón. Y aquí tenemos más elementos que nos hablan acerca de esta leyenda. Como les decía, por un lado tenemos a San Jorge, este pues noble soldado que se dedicaba pues siempre a estar buscando ayudar a las personas. En un pueblo que se va a poder ver en la otra parte de este par de pinturas, había un dragón. Entonces, este dragón llegó y puso su nido por donde pasaba el río que proveía de agua al pueblo. Y para que dejara él que el agua siguiera corriendo, les pedía a los pobladores que sacrificaran a 2 corderos. Entonces, diario tenían que ir a alimentarlo con 2 corderos. Un día esto dejó de ser suficiente y el dragón empezó a exigir sacrificios humanos, así que para decidir quién iba a ser el sacrificado, hacían una especie de lotería o de rifa. Entonces, quien saliera elegido en esta rifa era quien tenía que sacrificarse por el pueblo para que el dragón se alimentara de ellos. Un día, en esta rifa, salió seleccionada la hija del rey, que podemos ver justo arriba del dragón. Entonces sale seleccionada la hija del rey. El rey busca hacer todo lo posible para que no sea sacrificada. Ofrece riquezas, ofrece territorio, ofrece cualquier cosa que se puedan imaginar intentando salvar a su hija, pero los pobladores no aceptan ninguno de estos ofrecimientos y dicen que como fue elegida justamente como todos los demás, ella tiene que ir y ser sacrificada. Justo por casualidad va pasando por ahí San Jorge. Y San Jorge, que justo representa toda esta valentía y nobleza, decide ir y luchar contra el dragón. Él lucha contra el dragón y lo mata. Mata al dragón y el pueblo está eternamente agradecido con San Jorge por haberlos liberado de él. De hecho, si ustedes observan en este cuadro, vemos que el dragón está herido por una lanza, que es precisamente
la lanza de San Jorge. En agradecimiento por haber salvado al pueblo y a su hija, el rey la ofrece en matrimonio a su hija. Y bueno, se casan. Esta leyenda en realidad ya es posterior a cuando surge después de que ya San Jorge había muerto. Esta leyenda ya es de la época medieval. Y es justo el día de su muerte, el 23 de abril, cuando se festeja pues, su santo, el día de San Jorge. Y es interesante porque se relaciona con el 23 de abril, que es el día del libro. Por eso hay en ciertos lugares en donde se celebra el día del libro y la rosa. ¿Por qué? Porque cuando San Jorge mata al dragón, se dice que de la sangre del dragón surge un arbusto de rosas rojas como memoria de lo que había pasado ahí. Entonces muchas veces entregan libros y rosas juntos para conmemorar el día del libro y el día de San Jorge. Entonces eso es lo que podemos ver aquí. Y también tenemos a otra santa mártir que está por acá. La observamos aquí. Ella es Santa Bárbara. Entonces, si ustedes se fijan, Santa Bárbara tiene un libro en la mano. Ese libro es la Biblia. ¿Qué pasa con Santa Bárbara? Ella también es una santa mártir y ella nace pues, en un reino en donde el cristianismo está muy mal visto. Y ella se rehusaba a casarse, así que su padre la encierra en su castillo y solo van sus tutores, las personas que se dedican a educarla. Y es ahí en donde ella aprende acerca del cristianismo. Su padre, en un principio, no sabe esto y pues vuelve a ofrecerle casarse y ella se vuelve a negar y confiesa ser cristiana. El padre pues está muy enojado, intenta hacer que cambie de opinión en múltiples ocasiones. Ella logra huir del castillo en donde su padre la tiene encerrada, pero bueno, aún así no logra escapar. La apresan y la torturan. Entonces la ataron a un potro, que era una especie de palo gigante en donde los amarraban, y la flagelan antes de condenarla a morir decapitada. Entonces ella prefirió morir antes que cambiar su religión o dejar su religión, y por eso es que dentro de esta tradición se le considera una santa mártir. Cuando tenemos imágenes de santos, hay elementos que nos hacen saber que estamos hablando de un santo y no de otro. En el caso de Santa Bárbara, bueno, vemos que tiene el libro en la mano. Muchas veces la acompañan también una espada con la que fue decapitada, un cáliz para representar su conversión o un rayo. ¿Por qué? ¿Por qué un rayo? Porque cuando ella es decapitada, cae un rayo que mata a su padre, como un castigo divino a su padre por haberla pues, condenado a muerte. Entonces estos elementos se llegan a observar. ¿Qué pasa con este cuadro? Si se dan cuenta, no podemos ver ninguno de estos elementos que acabo de mencionarles. Lo que sucedió fue que en algún punto de la historia de este cuadro, que es un cuadro del siglo XVI, principios del siglo XVI, entre 1508 y 1510, en algún momento, en alguna colección a la que perteneció, se le cortaron ciertos elementos en las orillas, entonces se cree que puede estar incompleto. Y por eso es por lo que no podemos observar estos atributos iconográficos de la santa. Existe un lienzo prácticamente idéntico y así es como se sabe que es Santa Bárbara, porque tiene el resto de los atributos. Por eso es que sabemos que estamos hablando de Santa Bárbara.
Así que bueno, cada uno de los santos tienen diversas historias de por qué se les ha nombrado así y los elementos que los acompañan en el cómo los recordamos iconográficamente. Si quieren seguir conociendo más acerca de nuestra colección, sigan viendo las cápsulas de Museo Soumaya en Casa, Arte para Todos.